92.9 FM, La Clave, me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. En el mes del patrimonio te contamos parte de la historia de Parquemet. ¿Conoces la piscina Tupahue? Antes de que se convirtiera en piscina en 1966, ese lugar era una cantera usada como basural. Gracias al trabajo de los arquitectos Carlos Marner, Jorge de la Cruz y la Embajada de México, se convirtió en uno de los atractivos más populares de Parquemet. Ya, Pepe. ¿Qué tal, Pepe Out? ¿Cómo estás? Muy bien. No me han podido contactarnos con Pancho Undurraga, así que vas a estar aparentemente tú todavía. Ok. Ya, po. Tira afuera. ¿Cómo estás? No, a ver, fíjate que es bien interesante cuando los gobiernos se instalan, porque cualquier cosa pasa a ser un evento que adquiere dimensiones tetánicas. En algunos casos, por cierto, son cosas tremendamente importantes y que de alguna manera reflejan o pretenden reflejar, llamémoslo así, el carácter del gobierno. Pero la verdad, como uno no sabe todavía por experiencia cómo puede gobernar una coalición nueva, totalmente nueva, uno empieza a ver la forma en cómo se enfrenta cada evento para tratar de generar algún tipo de constante o de tendencia respecto de aquello. Y eso creo que le ha pasado al gobierno del presidente Boric muy rápidamente. Claro, su carácter todavía no está completamente delineado, claro. Piensa tú que la coalición madre, que es Apruebo Dignidad, se constituyó recién para las primarias presidenciales. Es decir, no tiene una trayectoria previa donde haya construido amistad cívica, donde haya construido una manera de resolver los conflictos internos, etcétera. Y luego más encima se agrega otra coalición que tampoco existía hasta hace poco, porque el socialismo democrático, claro, tenía lazos, pero tampoco ha funcionado como una coalición. Entonces, las características, la manera de resolver los conflictos, el tipo de relación entre ellos y luego entre ellos y el gobierno todavía no está completamente definido, no ha cuajado todavía, diría yo, la coalición de gobierno, aunque Gabriel Boric, el presidente, les señaló que él prefería que caminaran hacia una sola coalición. En verdad, el camino se ve bien difícil, sí, para que aquello ocurra, porque ¿no ves? Eso no se resuelve desde el punto de vista administrativo. Ya hagamos una nueva coalición. Tienen lecturas de la historia distintas, tienen lecturas del presente diferentes y tienen también diferencias respecto al futuro. Bueno, pero hay una cosa que de alguna manera establece un parámetro bien claro. Por ejemplo, lo estábamos conversando recién, pero te lo pongo directamente, Pepe. Las herramientas que el gobierno dispone son muchísimas. Y cuando hay determinadas situaciones, bueno, es interesante ver si se aplican determinadas herramientas que eventualmente pueden ser incómodas para el gobierno de turno. Y eso genera una diferencia al interior, porque al interior tienes personas que pertenecen a conglomerados o partidos donde tienen menor resquemor a usar, por ejemplo, situaciones de seguridad pública, la represión legal que te faculta constitucionalmente a utilizar en determinadas situaciones por parte de la Constitución, sea esta Constitución y la próxima que también va a facultar igual a cosas como esas. Pero cuando tú has tenido una suerte de reticencia a considerar ese tipo de situaciones como algo útil en términos nacionales, sino que casi siempre lo viste como
algo que genera víctimas de tu lado, bueno, es bien difícil de aplicar esas medidas, y hay una evaluación que rápidamente se hace al respecto, digamos. Claro, te refieres al caso Yaitul y la CAM. Por ejemplo, el caso Yaitul y la CAM. O sea, yo entiendo que el presidente diga, nosotros no condenamos a nadie por declaraciones, pero si yo te digo te voy a matar, Pepe, eso no es una declaración. Claro, sobre todo porque esa amenaza expresa, que no solo es una amenaza, sino también es un llamado, cuando dice nos prepararemos para la resistencia armada, está acompañada de confesiones públicas de delitos previos. O sea, la CAM, a través del vocero Yaitul, se ha adjudicado sabotajes con quemas, con armas, etcétera. Y por lo tanto ya no son solo ideas, que se podría considerar una idea política el llamado a la resistencia armada, y yo creo que no lo es. Y de hecho está así planteado también en la Ley de Seguridad Interior del Estado. Llamar a constituye un delito. Si yo llamo a quemar la casa de Paulsen, obviamente estoy cometiendo un delito, porque eso puede traducirse eventualmente en una acción delictual. Pero además, creo, y en eso el gobierno de Piñera tampoco tuvo los pantalones, digámoslo, porque la CAM se adjudicó durante su mandato atentados y delitos a través de declaraciones públicas, y sin embargo no le aplicó la ley. Sí. Y no la persiguió como banda criminal organizada. Ya está con nosotros. Perdón. Yo creo que va a terminar haciéndolo, porque esta ambigüedad respecto de la CAM y de los grupos que están derechamente en un camino de violencia y de resistencia armada, con el conjunto del pueblo mapuche y su demanda social y étnica, en fin, y cultural, tiene que hacer un parteaguas. Si no lo hace, va a fracasar. No, eso me parece tremendamente interesante lo que dice. Efectivamente, hay que establecer, y por eso mismo se aplican ciertas medidas a un lado para una situación amenazante y distintas totalmente para otro lado. Tú tienes que separar aguas, como tú dices, y establecer dónde está el camino de la comunicación y diálogo, parlamento civilizado, y dónde no. Ya estamos con Pancho Undurraga al aire. ¿Cómo estás, Pancho? Hola, muy buenos días. Disculpen la demora. Súbete al carro de inmediato. Me subo al carro. A ver, yo creo que el tema de Yaitul y la CAM hoy día es un canje al Partido Comunista por el estado de excepción aplicado el viernes. ¿Cómo lo entiendo? A ver. Yo creo que como el Partido Comunista quedó muy a mal traer, muy molesto con aplicar el estado de excepción en la macrozona sur, hoy día se sale, digamos, a señalar que no se le persigue por idea a nadie en este país. En el fondo se pone paño frío en relación a Yaitul, precisamente para dejar más tranquilo al Partido Comunista. Ahora, pero convengamos una cosa, yo me ha tocado hace bastante tiempo que no voy, pero he ido y lo he visto. O sea, si es que alguien cree que Yaitul y la CAM responde más favorablemente a partidos tipo Partido Comunista, no, pero están totalmente equivocados, los aborrecen, digamos. Pero no, el problema no es de Yaitul que adscriba al Partido Comunista. Yo creo que bajo ningún punto de vista, y no porque Yaitul sea capitalista o sea de derecha, al contrario. Pero en el fondo la política que quiere aplicar el Partido Comunista en la zona es precisamente es laxa en materia de Estado de Derecho, pues. Y desde ese punto de vista quedaron muy molestos cuando el presidente decide legítimamente aplicar estado de excepción constitucional en la macrozona sur, y tienen que incluso decir que es minimizado. Ahora, Pancho, yo no comparto contigo, pero no entiendo
que el Partido Comunista se moleste, porque fue el Partido Comunista finalmente, con también parte de Revolución Democrática, los que forzaron al presidente a aplicar el estado de excepción, porque no se allanaron a aprobar el proyecto que estaba proponiendo el presidente, y era obvio que de no aprobarse la solución que planteaba el presidente, iba a haberse obligado a aplicar el estado de excepción. Porque la inacción no era alternativa, es decir, no hacer nada en materia de seguridad de las carreteras y alrededores en la zona sur era imposible para el gobierno. Bueno, por eso me imagino yo que Teller y los demás lo sabían. Bueno, sí, evidentemente que lo sabían, pero estaban llevando al presidente a dilatar la decisión. Con la promesa posterior de que, oye, presentemos un texto alternativo, discutámoslo en la mixta de una forma distinta, y desde el punto de vista claramente que le puso la proa, como se la pusieron en los retiros, por lo cual tuvieron que salir con un retiro propio, fue el Partido Comunista, pues. Fue el Frente Amplio. Si el Frente Amplio finalmente se iba a ordenar de echar su presidente. El problema es que el Partido Comunista no se está ordenando de echar del presidente Boric. Yo creo, fíjate, además, yo no sé qué piensas tú, Pancho, pero es un clásico que las bancadas de gobierno siempre esperan para evaluar al gobierno, es decir, cuánto liderazgo, cuánta decisión, y a las primeras vacilaciones entran con todo. ¿Qué es lo que a mi juicio ha ocurrido? Porque francamente, si el gobierno hubiera tomado la decisión y hubiera entrado con todo, bueno, los habría puesto entre la espada y la pared, y finalmente es muy probable que la gran mayoría de ellos habría finalmente se habrían pegado, pero yo creo que son las vacilaciones del gobierno lo que hace que se empoderen las bancadas oficialistas y piensen que le pueden imponer al gobierno determinados caminos. Pasó con el retiro y pasó ahora con esto de los estados intermedios. Pero eso es porque los partidos les mandamos a los presidentes de turno, los que en algún minuto fuimos gobierno, le mandamos señales equívocas, pues. No les permitimos que entren con todo. Pero hay momentos en que los gobiernos tienen que entrar con todo. Bueno, pero tienen que forzar a sus partidarios. Pero está bien, pero nosotros lo vivimos en el gobierno. Yo creo que ha mostrado debilidad el Ejecutivo en eso. Ha mostrado debilidad, ha aparecido, como en algún momento apareció Piñera también en sus distintos gobiernos, ha aparecido demasiado prisionero de los suyos. Eso es, pues, eso es. Porque aquí además hay una cosa de fondo también, no sé qué piensa Fernando y qué piensas tú con lo que voy a decir, pero yo creo que aquí hay un problema de origen que tiene que ver con la metodología para mandar. Es una generación que no sabe mandar y que colectiviza todas las decisiones a través de las asambleas. Claro, por eso el secretario de Economía, de Relaciones Económicas, llama a una asamblea para ver qué vamos a hacer con los tratados de libre comercio. Y el asambleísmo lo que hace es diluir la responsabilidad de quien toma la decisión. O con la reforma de pensiones, que a estas alturas ha tenido tanto debate y tanto intercambio, que lo que correspondería es que el gobierno mande su proyecto específico y se discuta. Ya, pero convengamos que ahí hay un punto bien interesante, que es que el gobierno anterior dijo, por lo menos yo lo escuché 2 o 3 veces, que estaba todo listo para la reforma de las AFP. Pero si lo mandó, pues Fernando. Pero por eso te digo, ok, si no estoy diciendo que no lo hizo, lo que estoy diciendo es que no es necesario partir de cero. No. O sea, el gobierno podría perfectamente partir desde el Senado, porque ya se aprobó en la Cámara. Por eso. Y puede, si quiere, hacer una indicación sustitutiva, o modificar los puntos que le parezca,
porque los gobiernos tienen atribuciones incluso para reemplazar entero un proyecto y aprovechar el estado de tramitación en que se encuentre. Y por lo tanto podría apurar el tranco de manera muy significativa. Ahora, para pongámoslo también en términos prácticos, para generar una situación, por ejemplo, en el ámbito de las pensiones, que es una cosa que va a requerir de la atención del Parlamento, que va a requerir de, por cierto, la información al respecto de la ciudadanía, etcétera, cuesta mandar una cosa de esa envergadura, creo yo, cuando simultáneamente te están amenazando en la macrozona sur y cuando estás teniendo una serie de problemas de todo orden de cosas, desde que no hiciste el más mínimo trabajo investigativo para nombrar a un militar a cargo de un determinado territorio y tuviste que finalmente sacarlo después. Está bien, Fernando, pero los gobiernos tienen que tener la dinámica de respuesta a la crisis y los mecanismos de respuesta a las crisis y a las coyunturas separada del trabajo de mediano plazo. Obvio. Es decir, son dos dinámicas, son dos engranajes que tienen que caminar simultáneamente, porque si no, terminas haciendo nada. Si tú te dedicas a responder a las coyunturas, sobre todo en los tiempos presentes, donde los gobiernos no controlan las agendas, las agendas están desbocadas, controladas por cualquiera menos por los gobiernos, tú corres el riesgo de terminar haciendo nada. Y por lo tanto, en lo que son tus proyectos, tu programa, tú tienes que caminar en paralelo a la respuesta a las urgencias, porque si no, francamente, van a pasar 4 años y todo lo que se va a leer de un gobierno es la respuesta que tuvo frente a las distintas coyunturas y urgencias y problemas inesperados que van apareciendo. Es como lo que se dice en la calle, es caminar y mascar chicle a la vez. Claro. No, sí, mira, sí, yo creo que ahí no hay discusión respecto de la pertinencia de elaborar simultáneamente situaciones que tienen que ver con lo que todavía se está al debe, con aquello que viene en el mediano y largo plazo, en fin. Lo que yo planteo es que incluso comunicacionalmente, llamémoslo así, no puedes quedar preso de un ciclo que funciona sobre la base del impacto del evento individual siguiente que te toca enfrentar. Eso es una cosa que no tiene pies ni cabeza desde el punto de vista de una comunicación estratégica mínimamente racional. Tú sabes que vas a tener siempre eventos, pero no puede ser que cada evento que te toque se demore 1 semana y media y esté en todos los lados como si no hubiese pasado nada más ni nada más se pudiera tramitar. Porque ese es el asambleísmo que tienen en el ADN, pues. No, pero yo no estoy hablando de ese tipo de cosas. Por ejemplo, la llegada o el paso de la ministra del Interior por Temucuicui generó prácticamente 2 semanas de conversación de todo tipo y todo orden de cosas. Daba la sensación de que no había ni una otra materia que importara más en la acción del gobierno que eso. Eso fue reemplazado con el siguiente evento que vino. Y el siguiente evento que vino fue reemplazado por el siguiente evento que vino. Que puede haber sido la implantación del estado de emergencia. Bueno, vas a estar siempre lleno de eventos, pero lo que no puede pasarte es que tú te quedes paralizado 1 semana o 1 semana y media hasta que languidezca el evento que causó todo un boato comunicacional y recién genere algún tipo de movimiento al respecto. Y siempre vendrá un tercero evento y un cuarto evento y un quinto. Exacto, tal cual. Eso es por definición así. El punto es que mientras esos eventos ocurren, tú tienes que seguir avanzando. Bueno, aunque no tenga la visibilidad comunicacional, por supuesto hay que pelear para que la tenga. Es mucho más importante que se hable de la reforma de pensiones, que se hable de la reforma tributaria, en fin, que se hable de la eventual reforma de salud, en lugar de el delito del día o la gas del día de ayer o del día siguiente.
pero tú tienes que desarrollar en paralelo, es decir, el buque debe ir avanzando, ¿ah? Y yo creo que falta, de alguna manera, yo creo que falta acuerdo, en primer lugar, ¿ah? Que esa es la razón de fondo. La razón de fondo es que, a pesar de las declaraciones iniciales y de las ínfulas que se dan algunos respecto de los cambios, comillas, estructurales y qué sé yo, falta acuerdo. Pero es que en el fondo aquí también, Pepe, falta acuerdo por una razón, porque los retiros, como tú muy bien lo has dicho durante todo este periodo de tiempo, lo que ayudaron fue a solidificar la convicción de que la cuenta individual era lo mejor que existía en la Tierra. De hecho, desde ese punto de vista, lo que nosotros votamos hoy día, o votamos hace ya 2 años y medio, en conjunto, que era aumentar al 16 con un 3 en solidaridad y un 3 en cuenta individual, yo no sé si la gente hoy día lo quiere. Yo creo que quiere el 6 completo cuenta individual. Está bien. Y esa es una de las dificultades. Pero el gobierno tiene que hacer pedagogía. Pero ahí tienen de sus iniciativas. Pero ahí tienen ustedes, por ejemplo, un caso emblemático que yo creo que va a estar en los libros de comunicación política de futuro. Claro. Tú tienes una situación que es por definición de larguísimo plazo, las pensiones, que se logró transformar en un evento de día, de la siguiente hora, a raíz de los retiros. Donde la cosa era el aquí, el ahora, el ya, porque bueno, habían condiciones para que eso pasara, pero el tema de pensiones, que es un tema que se trata de largo plazo, que tiene que ver con situaciones de personas que incluso están entrando recién ahora a la actividad laboral, se transformó en un momento dado en un evento, cada evento en una cosa aislada, necesaria, aquí y ahora, bueno, porque por múltiples razones, pero eso te cambió el carácter, si tú quieres, de algo permanente. Absolutamente, y eso es un clásico de cómo las coyunturas van erosionando y van marcando finalmente la senda de futuro también, no conversan con el futuro. O sea, a cada retiro se profundizaba el carácter individualísimo y nos alejábamos desde el punto de vista de la magnitud de los recursos disponibles de el objetivo de pensiones dignas. Y el presente desafiaba al futuro, y como además no seguíamos caminando para diseñar el futuro, la cuestión, al final, los retiros mataron a las pensiones, por lo menos por un periodo. Ahora, el gobierno tuvo éxito en conjurar el riesgo de que eso continuara, por lo menos éxito temporal, vamos a ver cómo sigue, pero si no emprende rápido el camino de la reforma, es muy probable que eso vuelva y cierre el camino, porque finalmente si continúa va a cerrar el camino de la reforma. Pepe. Perdón, Pancho. No, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que está diciendo Pepe. Creo que hay que darle tranco rápido, hay que agarrar efectivamente el texto que está en el Senado en este minuto, y nosotros podríamos tener una reforma de pensiones en noviembre de este año, si es que se agarra el texto o se cambia el texto y se va a una mixta donde se va a resolver efectivamente el tema. ¿Y qué tanto de esto puede ser que básicamente lo defina la nueva Constitución más que la ley actual? Bueno, si tú lees el texto de la nueva Constitución, deja abierta la discusión sobre qué tipo de reforma de pensiones tienes. No avanza. Fija un criterio general que no es tan distinto del anterior, pero no reemplaza el trabajo de ponerse de acuerdo en qué tipo de sistema tú tienes. Solo hace una declaración respecto de la responsabilidad pública, pero no define
y es así, y es razonable que no lo haga, sí, no define el sistema preciso, cuánto de ahorro individual, cuánto de solidaridad, cuánto de participación de privados o de no participación de privados, en fin, son las cosas que tiene que resolver la política, y que tiene que hacerlo sobre la base de una propuesta del presidente Boric. El punto está en que si la mayoría se construye desde la convicción del Frente Amplio y del Partido Comunista o desde la realidad del país. ya tú tenías el frame instalado, Pancho, ¿eh? Claro. No tengo ni un frame instalado, pero es una razonable. Ese es el rol de la oposición. Pero mira, tú sabes bien, Pancho, que esa es una interacción. Las cosas se construyen desde tu proyecto y luego, por supuesto, adaptando y acercando y modificando tu proyecto en función de tu correlación de fuerzas dentro del Congreso y también de cómo las determinadas iniciativas repercuten en la opinión pública. Es obvio que el proyecto original de Apruebo Dignidad, que era el proyecto de No Más AFP, ya no lo es, ya no lo fue ni siquiera en la primera vuelta. Messina estaba descontento con el proyecto, menos todavía en la segunda, y te aseguro que todavía menos cuando venga el proyecto, que va a estar muy lejos de la idea inicial que tenían ellos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tienen que conectar con el sentido común mayoritario y tienen que conectar con la posibilidad de que sea aprobado. Pero eso es la política, ¿no? ¿Ah? Para eso está todo eso. Bueno, se nos acabó el tiempo. Agradecemos a Pepe Out y a Pancho Undurraga. Mejor, qué bueno que no comentamos el fútbol a ninguno de ustedes. No fuimos de cuatro. No se aprovechen. Sí, sí, por lo menos nosotros tuvimos un primer tiempo. El punto es llegar al final, pues, colega, no es partir como caballo inglés y llegar a burro. Nosotros tenemos todavía aquí la larga fortaleza. Yo te tengo que reconocer que River es lo más grande que hay. Pero lógico, ese es el equipo en el fondo de Fernando. Sí. Que les vaya muy bien. Chao. La primera piedra, no lancen la primera piedra. Chao. Chao. Comentan nuestras redes.